Hola, ¿qué tal amigos? Volumen de notificación establecido al 0%. Mi nombre es Daniela Lule y el día de hoy estamos aquí en la camioneta. Como les había contado, Salvadorcillo está tomando su terapia y la verdad es que está contento, yo también, porque pues, como saben, pues no hay mejor regalo para una como mamá que su hijo esté bien, y si Salvador es feliz, pues yo también. Y pues nada, el día de hoy, como les había comentado en el video de Acceder la a la red mañana, Telcel. estamos a punto de entrevistar a mi hermanita, mi maestra, en la escuela de la vida, mi amiga, pues prácticamente la que me crió siendo una niña de 6 años. Tuvo que enfrentar la responsabilidad de cuidarme, de enseñarme cosas, siendo una niña para enseñarle a otra niña. Y pues aquí está mi hermana, Wendy, conocida como la Agi, que así le puso el pequeño Fabián. Y pues nada, chicos, aquí está. Como también les había comentado, tengo un sobrinito que tiene autismo, que es un angelote que también vino a enseñarnos muchas cosas, pues a todos como familia. Y pues nada, nosotros tenemos que aprender de él, no el de nosotros, nosotros de él, porque a lo mejor Dios tenía un mensaje para nosotros y por eso nos mandó ese angelote. Y pues nada, aquí está Wendy. Wendy, ¿cómo estás? Bien. Pues bueno, yo les había querido hacer esta entrevista desde el 3 de diciembre, que era el Día Mundial para las Personas con Discapacidad, pero por una o por otra no habíamos podido. Y pues, ¿a los cuántos años tuviste a Dieguito? A los 25. Tú estabas cursando. Acaba de entrar a la universidad. Estaba cursando mi primer semestre cuando me enteré que estaba embarazada. ¿Y cómo fue para ti tu embarazo? Fue muy complicado porque, primero por salud, porque desde el principio fue muy difícil. Tenía demasiados vómitos, no podía yo ni tomar agua y me dolía mucho la boca del estómago por tantos vómitos que yo tenía. Y pues aparte fue difícil porque pues yo ya como que siempre presentía que algo podía no estar bien, ¿no? Entonces todo el tiempo estaba yo angustiada porque pues sabía que existía esa posibilidad por una situación familiar que traemos cargando sobre genética. Entonces yo ya como estaba como preocupada. De hecho a mí siempre me dio mucho miedo pues embarazarme. Y pues mi embarazo pues sí fue muy difícil para mí porque no lo disfruté, estaba yo preocupada. Iba yo a los ultrasonidos y siempre le decía a los médicos, y está completo y tiene brazos y tiene piernas y no le hace falta nada, y cuántos dedos tiene. O sea, yo era muy exagerada en ese sentido porque pues sabía que existía esa posibilidad de que pues él no viniera bien, ¿no? Cuando nació Diego, ¿tuviste alguna complicación? Sí, todo el embarazo fue normal. O sea, me Dentro de lo que decía, cabe. siempre me decían, tu hijo está bien, todo está bien, pesa bien, todo, ¿no? O sea, siempre me decían que iba a ser parto normal, que él ya se había acomodado, todo bien. Hasta el último, ya que estaba yo a punto de aliviarme, me hicieron a mí tacto para ver si ya él iba a nacer. Y cuando me hacen el tacto, pues ya estaba yo dilatando, pero en los signos vitales me detectan que yo llevaba la presión muy alta y me dicen que pues que me tengo ya que quedar internada. Entonces, pues yo tenía miedo porque a mí no me gustan los hospitales. O sea, siempre fue muy difícil esa parte porque yo le tengo fobia a las batas blancas. Entonces yo pues decía, no, yo estar en un hospital pues es psicológicamente pues mal para mí, ¿no? Porque no puedo, o sea, me causa mucha ansiedad ver una bata blanca. ¿Por qué? No sé, pero siempre he sido así. Entonces me quedo y yo dije, no, pues al rato, porque eso fue como a las 9 de la mañana, dije yo, al rato pues me van a decir que me vaya a mi casa, y como ya estoy dilatando, pues ya después voy a tener que venir cuando ya vayan a hacer, ¿no? Pero no, nunca regresé a la casa, ya me quedé allí. Y pues Diego nació por una cesárea de emergencia.
Cuando nace Diego, ¿tú notaste algo raro en él? Pues yo se me hacía raro desde los primeros momentos porque en primera lo sacan de mí por la cesárea y Diego fijaba mucho la vista en todo, en los médicos, en lo que hacían, en mí. A mí se me quedó viendo fijamente a la cara y como yo tenía la presión muy alta, yo casi no lo veía, pero, o sea, no, como que no lo podía ver su imagen así bien, pero me percataba de que él observaba, o sea, con sus ojitos observaba todo lo que hacían. Si los médicos movían algo, o si los médicos iban hacia un lugar, o hacían todo, a todo mundo seguía él con la mirada, y pues a mí eso me sacó de onda porque pues yo no lo había visto en un bebé, ¿no? Ya cuando me pasan a piso, igual cualquier enfermera, doctor que entrara, inmediatamente lo seguía con la mirada. Su cuello siempre lo sostuvo, o sea, nunca, yo siempre lo recargaba casi a fuerza, porque me decía, sabía yo que pues cuando están chiquitos su cuellito y que debe tener uno cuidado y todo, porque pues así fue con Fabián, ¿no? Entonces cuando yo Diego, ¿no? Él siempre andaba erguidito y sostenía su cuello y a mí pues, se me hacía raro, ¿no? Y también lo que más me sacaba de onda, pues que él nunca dejó que lo tapara yo con una cobija. O sea, yo si lo amamantaba, si lo tenía yo así, salíamos a la calle, él no toleraba que yo lo tapara con la cobija, él siempre la aventaba, me descuidaba yo un segundo así desde recién nacido y la cobija pues ya estaba en el suelo y yo decía, pues qué raro, ¿no? Porque pues los bebés no suelen ser así. ¿Y cuándo fue que empezaste a notar que había algo más allá de esos comportamientos con Dieguito? Pues yo siempre creí que mi hijo era como hiperactivo, o sea, yo siempre como desde chiquititito, yo siempre decía, pues mi hijo ha de ser hiperactivo porque él no podía quedarse más de 2 segundos sentado, porque no toleraba estar sentado ni quieto. Él siempre corría, brincaba, se meneaba. Desde hecho, desde que empezó a sentarse, él nunca se quedaba quieto. Lo cargaba yo y se me meneaba para todos lados, giraba, se me volteaba de cabeza, o sea, todas esas cosas. Y yo siempre decía dentro de mí, decía yo, mi hijo va a ser hiperactivo porque no puede controlarse, o sea, todo el tiempo está moviéndose. Y yo les comentaba a los médicos, oiga, cuando le hacían la revisión cada mes, porque siempre, pues me han considerado una mamá muy exagerada en todos lados por eso, porque pues yo siempre les decía, oiga, es que mi niño y eso, y siempre me decían los médicos que era normal, que la hiperactividad se podía detectar después de los 5 años, que antes no, y yo le decía, pero pues entonces, ¿qué hago? Y siempre me decían que pues con el tiempo, que a lo mejor yo era muy nerviosa y mis nervios se los pasaba a él por la leche y muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que como mamá sabes cuando algo no, pues no está bien. Intuición. Como que intuía yo que no era bueno. De por sí ella siempre ha sido muy intuitiva en muchas cosas. Entonces, ¿y cómo fue que llegaste al fondo o a ese diagnóstico para saber que Diego es una persona bien chingona? Pues primero yo estaba con esa idea, ¿no? Como decía, pues mi hijo va a ser hiperactivo y yo de hecho pensaba, pues me van a decir que lo medique porque pues yo había escuchado que a muchos niños los medicaban y todo eso, pero pues yo siempre dentro de mí decía, yo si me dicen que lo medique yo no lo voy a hacer porque pues pienso que trae más consecuencias que beneficios, ¿no? Entonces yo lo que decía, pues cuando él ya esté más grandecito, pues yo lo voy a meter a natación o hacer algún deporte donde él descargue toda esa energía, ¿no? Y yo de hecho siempre decía que lo iba a meter a atletismo porque pues él siempre corría mucho y no se cansaba y decía pues a lo mejor eso le ayuda, ¿no? Pero cuando yo entro a trabajar, pues yo como que me preocupaba porque pues Diego estaba solo, no tenía nadie y él ya hablaba, o sea, y él empezaba a decir palabras, frases, me preguntaba cosas y todo. Y lo que a mí más me alarmó fue que él de un día para otro dejó de hablar, ya no me decía ni mamá, ni me pedía las cosas, ni me hablaba.
y yo le hablaba y él como si no me pudiera prestar atención, o sea, como que estaba allí pero no me volteaba ni a ver. Entonces dejó de ir al baño y entonces ahí es donde yo digo, pues no creo que sea hiperactividad porque no es algo pues normal, ¿no? O sea, yo dije, esto ya no es. Y entonces yo me metí a internet a buscar, porque siempre me ha gustado mucho como informarme, tener mínimo los conocimientos básicos de, pues de las cosas que me interesan, ¿no? Entonces yo siempre buscaba y en internet y decía yo pues causas porque los niños no hablan, ¿no? Y de una o de otra manera siempre me aparecía que pues que una de esas causas podía ser el autismo. Pero yo me rehusaba, yo decía, pues no, mi hijo no tiene eso, o sea, él sí es inquieto, pero pues no es eso, y como que, pero pues ya empiezas como a tener como esa inquietud, ¿no? Decir, bueno, pues, si está apareciendo ahí es por algo, ¿no? Entonces yo me entro a trabajar y lo meto a la guardería. Y la que me empezó a comentar, o sea, yo ya como que lo sabía, pero pues nadie nunca me lo había dicho, porque los médicos siempre me decían que no podía hacer eso. Cuando yo empiezo a ver que podía ser autismo, cuando lo llevaba a revisión, le decía, oiga, le digo, y no podría ser que mi hijo no habla porque tuviera autismo, y me decían que no, porque siempre lo tocaban y él se dejaba, le hacían ruidos con una campanita y él los toleraba, entonces me decían, no puede ser autismo. Y yo, ok. Pero cuando entré a la guardería, pues yo lo llevaba. Y la maestra no lo soportaba, no lo aguantaba más que 2 horas, hora y media. Me marcaba y me decía, oye, ¿sabes qué, Gwen? Ven por el niño porque ya no quiere estar aquí. Entonces yo decía, qué raro, ¿no? Decía, bueno, pues a lo mejor como son las primeras sesiones, pues pues es el acoplarse, ¿no? Y pues yo iba por él y él lloraba cuando me lo traía. Y yo decía, bueno, pues si ella me dice que no está a gusto aquí, que ya se quiere ir y yo voy por él y llora, pues yo decía, pues ¿por qué no? Entonces, pero no decía yo nada. Decía, pues a lo mejor con las semanas él se empieza a acoplar y acepta estar ya toda la jornada, ¿no? Pero pues eso nunca pasó. Siempre me llamaba la maestra y me llamaba, pero pues a mí lo que me sacaba de onda que pues él no se quería ir. Y decía yo, bueno, si ella me dice que ya no aguante estar aquí porque yo cuando vengo con él, él no se quiere ir. Entonces le dije un día, me armé de valor porque pues yo soy una persona muy penosa, muy seria y pues a veces me cuesta como preguntar ciertas cosas o tener esa iniciativa, ¿no? Pero dije, pues ni modo, tengo que saber el por qué. Yo cuando voy por el niño, pues él no se quiere ir y la maestra dice que ya no quiere estar ahí. Entonces voy por él y le digo a la maestra, oiga, le digo, ¿por qué si dice usted que no, que mi niño se quiere ir? Porque yo cuando vengo con él, por él no, pues no se quiere ir y llora por no irse. Entonces ella me comenta y me dice, señora, voy a ser muy honesta con usted. Yo planeé un día antes 5 actividades, que son las máximas que aguanta cualquier niño y yo se las pongo de acuerdo a su edad, ¿no? A lo que ellos deben de aprender o a las habilidades o cosas que ellos tienen que hacer. Entonces yo dije, ok, y hasta ahí pues y luego, ¿no? Dije, pues, ¿por qué no? Y me dice la maestra, es que Diego, yo le pongo una actividad, la termina rapidísimo, le doy la otra y la otra y la otra y resulta que ya yo no tengo actividades para él y ya no sé yo qué ponerlo a hacer porque pues ya no tengo actividades y pues tengo más niños y pues no sé cómo es el niño en su casa. Y yo le dije a la maestra, pues igual que aquí, o sea, él siempre anda como muy acelerado, ¿no? Y todo. Pues total que siempre así me lo llevé y para esto faltaban 4 meses para que Diego entrara al kinder. Entonces yo dije, bueno, y ella me hace el comentario. Dice, oye, ve a atender a tu niño en alguna institución porque para mí dice que podría tener algo, ¿no? Entonces cuando ella me dice ella, yo le digo, sí, yo ya he leído y podría ser autismo. Entonces ella me dice, ay, no, o sea, no te lo quiero pintar tan así. Entonces yo le contesto, no, está bien, o sea, yo lo que quiero saber es qué puedo hacer para ayudar a mi hijo, ¿no? Y si él, o sea, si ese es el panorama, pues yo quiero tenerlo claro, ¿no? O sea, siempre he sido una persona que le pasan las cosas y digo, bueno, está bien, pasan, pero pues, algo puedo hacer, ¿no?
no soy como de quedarme esperando a que alguien me diga o me pinte un panorama feo, porque yo misma me lo pinto, ¿no? O sea, como que me gusta ser consciente de lo que pueda pasar más adelante. Entonces ahí es cuando yo empiezo a buscar, porque bueno, ya era lo que yo había leído, ya esta maestra me había dicho, y Diego ya empezaba a presentar ya comportamientos pues más duros, porque me hacía muchos berrinches de la nada, que yo no sabía ni por qué. O sea, no era como que le hubiera quitado el juguete o le hubiera dicho yo algo, no, o sea, era como que lo tenía allí quieto o jugando o haciendo algo y de pronto me volteaba un segundo así la cabeza y ya cuando regresaba a mi vista ya él estaba en el suelo y yo ni sabía ni por qué y pues me traumaba eso, ¿no? A mí como mamá porque decía, pues, ¿qué le está pasando? O sea, por qué hace eso? No podía yo, pues decir, o sea, Qué ¿por qué? bonito, Como mi qué niña. explicación, ¿no? Siempre ha hecho sus Y cosas bien bonitas, me ¿verdad? mandan a ella me da la sugerencia de que vaya yo al CISAME, que es un hospital de psiquiatría. Entonces yo dije, bueno, pero como cuando él deja de hablar, fue a inicios de la pandemia. Entonces no atendían en ningún lado, no daban citas, solo atendían casos muy específicos o situaciones muy, pues que lo requerían, ¿no? Como de emergencia. Entonces, pues, mi caso, pues, podía esperar. Entonces yo empiezo a marcar, porque no daban citas presenciales, todo era en línea, pero no estaban dando cita de nuevo ingreso, sino solamente a los que ya estaban de tiempo, ¿no? Entonces yo me pasé alrededor de 9, 10 meses marcando al hospital hasta que me dan Cuidado, cita Memo. por primera vez. Entonces cuando me dan cita por primera vez, yo dije, bueno, yo iba con toda la intención del mundo, porque yo hasta ese momento tenía la esperanza de que me dijeran que pues que mi hijo no tenía nada y que yo estaba loca, como me habían dicho en todos lados, ¿no? Pero pues no fue así. Y pues ahí empieza un proceso largo, porque como es una institución pública, pues atienden a mucha gente y es cuando te digan y cómo se vaya pudiendo y cómo vaya viendo espacios. Entonces a mí me dan el diagnóstico, sí lleva más de un año, ¿no? Porque Diego entra al kinder, yo no tenía diagnóstico, el diagnóstico me lo dan hasta este año que acaba de pasar en mayo. Entonces Diego ya prácticamente iba a pasar a tercero, ¿no? Entonces, pues yo decía, no sé mucho sobre autismo, más que lo poco que hay en internet, que la verdad, pues no es tan verídico, ¿no? Porque hay muchas cosas que son falsas y que pues a lo mejor solo están ahí por otras personas que a lo mejor no tienen conocimiento y lo suben, o por querer ayudar y cada quien lo interpreta pues a su manera, ¿no? Pero no son tan verídicas esa información a veces, más que pues, lo más común, ¿no? Que no toleran los ruidos, que no aprenden, que son retraídos socialmente, o sea, cosas así más como generales, pero ya específicamente pues no. Entonces cuando yo llego al hospital me mandan con un psiquiatra y el psiquiatra me dice que yo le voy a hacer un cuestionario y le voy a hacer unas pruebas y a base de esas pruebas yo voy a determinar si le damos la atención aquí a su niño o si no. Y entonces yo allí como que me frustré porque dije, bueno, y si me dicen que no, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿a dónde lo voy a llevar? ¿Con quién me voy a acercar? Porque aquí no me van a dar una respuesta pues de nada, ¿no? Y yo dije, bueno, pues que pase lo que pase. Entonces me da una hojita y me empieza a preguntar todo desde que Diego nació, cómo era que él se comportaba, cómo fue que fue al baño, todo, absolutamente todo. Entonces yo dije, bueno, y me frustraba porque me preguntaban de una forma, de otra forma, lo mismo. Entonces ya físicamente y más bien mentalmente como que es un desgaste porque tú vas, o sea, con toda tu preocupación, con toda tu incertidumbre, quieres ayudar a tu hijo y que te digan, sabes que pues tiene esto, ¿no? Lo que sea, pero saber tener una respuesta a todo lo que pues tú estás viviendo en tu casa que no tiene una explicación.
Entonces, pues dije yo, bueno, está bien. Pero hay una situación que fue la que a mí me marcó muchísimo cuando iba recién entró al kinder, que fue ahí donde yo dije, es que esto ya no puede seguir así, ¿no? Lo llevo yo al kinder, yo sabía que iba a ser un proceso difícil, complicado, porque pues él no se sentaba, él no le gustaba acercarse a los niños, él no hablaba, tenía poquito de empezar a ir al baño, decía yo, ay, ¿cómo le va a hacer, no? Pero siempre he sido de la idea que no lo quiero parar por mis miedos, ¿no? Que mis miedos y las cosas que él tenga que enfrentar las va a tener que enfrentar porque pues desgraciadamente pues así es la vida, ¿no? Él va a tener que aguantar burlas, va a tener que aguantar la ignorancia de la gente, va a tener que aguantar desafíos que a lo mejor no debe de aguantar por lo mismo, ¿no? Entonces yo dije, todo lo llevo y salimos, y cuando salimos él de la nada se tira en el suelo y empieza a hacer un berrinche que yo ya no sabía, pues, ¿Cómo parar? ajá, o sea, como que me frustraba y decía yo, bueno, pues, o sea que es todos esos berrinches que ahora yo ya sé que eran crisis, yo no sabía, o sea, como que te choqueas porque no sabes qué hacer, ¿no? Entonces yo al quererlo levantar, porque yo lo que hacía siempre era que lo cargaba cuando estaba más chiquito y lo abrazaba y pues me lo llevaba, ¿no? Y esperaba que pasara el berrinche, pero cuando Diego empieza a crecer, él es muy alto y pesa más de lo que un niño de su edad. Entonces yo ya no me era tan fácil cargarlo y entonces yo al quererlo alzar, pero con la fuerza del berrinche y las pataletas, no podía yo ni alzarlo porque él no me lo permitía. Entonces, pues la gente, sus miradas, los comentarios pues qué hace la gente, ¿no? Sin saber de que pues está mal educado, que yo no le pongo límites, que todas esas cosas que yo escuchaba que la gente hablaba, pues también era un golpe duro para mí porque yo decía, bueno, la gente no sabe por pues, lo que yo estoy pasando y se atreven a opinar, ¿no? Pero pues o sea, no me importaba porque yo solamente lo que quería era pues tranquilizar a mi hijo. Entonces de la escuela a la que él va, de la casa a la escuela es como media hora caminando, ¿no? O quizás un poco más. Entonces yo no sabía qué hacer porque es muy largo el camino, no sabía cómo controlarlo. Iba yo con mi abuelita, pero pues ella tampoco sabía porque las dos siempre era así como que no sabíamos ni por qué, ¿no? Era así como que, ¿y ahora qué? ¿Por qué? ¿O qué pasó, no? ¿O qué hacemos? Entonces no pudimos controlarlo y al yo quererlo alzar, digo, me lanzaba de patadas, de trancazos en los brazos y yo dije, bueno, o sea que así ya llegando a la casa, me grita un carro de groserías, de cosas que me iba a demandar y que me iba a pegar, porque, o sea, con groserías, ¿no? Pero me decía así que porque yo le estaba pegando al niño, ¿no? Cuando no era así. Entonces yo ya estaba muy enojada porque pues no sabía qué hacer y ya faltaba todavía un tramo para llegar y dije yo, bueno, pues como pude lo agarré, lo llevé a la casa, en las escaleras él no quería bajar y yo en mi frustración pues lo bajé como pude y él se iba pegando en todos lados y yo pues no sabía qué hacer, ¿no? Entonces al final, pues como siempre dicen, ¿no? Pues con un golpe, ¿no? O sea, no hay de otra porque pues si ya intentaste es todo lo que escuchas, ¿no? De la gente, de todo el mundo. Entonces yo agarré y fui por un gancho y le di uno en su nalga. Y entonces a Diego, pues obviamente como que no se lo esperaba, no sé, y ya se controló de alguna manera que hasta el día de hoy yo me siento pues mal por haber hecho eso, ¿no? Pero pues o sea, fue como un impulso de que te rebasa la situación. Entonces, yo al otro día que me meto a bañar, pues veo mi cuerpo, ¿no? Todo moreteado, porque pues mi hijo me había pues aventado de trancas y luego tiene mucha fuerza. Entonces, pues fue muy difícil porque dije yo, si esto está haciendo ahorita que es un
pequeñito, yo decía, el día que él esté más grande, yo sentía dentro de mí, dije, ¿qué tal si me mata, no? O llega a agresiones más fuertes y yo cómo voy a manejar estas situaciones o qué voy a hacer. Entonces cuando yo llego al hospital, yo cuento pues esa anécdota que me pasó con el niño y entonces ahí después de eso me hace ya un desgaste mental de que te preguntan 100 veces lo mismo de diferentes maneras y hasta cierto punto hasta tú mismo es así como que ya, o sea, ya le dije que yo lo hice, ¿no? Así de ya le dije que a tal tiempo él hacía esto y esto y esto, o sea, yo hasta le dije al psiquiatra qué parte de eso no entiende, ¿no? O sea, yo no le estoy mintiendo, yo vengo porque quiero ayuda, porque ya no sé qué hacer, yo ya hice de todo y no hay yo qué más poder hacer, ¿no? Entonces le dije yo al doctor, ¿no? Al psiquiatra. Entonces él me dice, a ver, yo entiendo, ¿no? Pero dice, pero tiene que ser así, porque hay muchas mamitas que a lo mejor los niños no tienen esto, pero por ciertas circunstancias que ustedes fomentan, los niños empiezan a tener ciertos comportamientos. Pero yo ya era tanta mi frustración que yo decía, porque yo me iba mintiendo, o sea, de hecho a mí me preguntaron, ¿usted le ha llegado a dar una nalgada o algo? Y yo decía, sí, o sea, yo decía, yo no voy a mentir porque es la única oportunidad que yo tengo de que ellos me ayuden y me digan, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, y que me digan, a lo mejor sabe que está mal esto, pero puedo hacer, o sea, que me dijeran las cosas, porque a mí ya me había rebasado, pues, todo. Entonces, al final me hacen un cuestionario donde te preguntaban de un lado, las mismas preguntas de un lado y del otro, pero en un lado tenías que contestar lo que él hacía antes y lo que hacía ahora. Y entonces traía unos numeritos al lado de cada respuesta, ¿no? Entonces las contesto y me dice el psiquiatra, no haga caso a los números, usted conteste lo que es y ignore los números, ¿no? Y yo así como que, pues eso iba a ser, ¿no? Pero bueno, está bien. Entonces empiezo a contestar y cuando acabo de contestar me dice él, si en la puntuación sale menos de 25 de la suma de las respuestas, el niño no tiene autismo ni ningún rasgo que pueda decir que puede ser autismo. Si el niño de este lado igual, si quiere decir que no. Entonces cuando él hace la suma, a Diego le sale 37. Entonces yo dije, o sea, ya él me lo había dicho y yo dije, pues no, o sea, ya es como querer negar algo que pues ya está ahí en tus ojos, ¿no? O sea, lo que yo tanto esperaba, una respuesta a todo lo que él hacía, pues estaba allí frente de mí. Entonces de ahí ya me mandaron con una neuróloga y una psicóloga, que ellas en ese casi más de un año fueron las que me volvieron a hacer esos cuestionarios que me hizo el psiquiatra, me los volvió a hacer la psicóloga y la neuróloga muchísimas veces y era lo mismo. Y cuándo habló y cómo comía y él qué sabe hacer, o sea, todo, que yo cuando salía del hospital yo sentía que la cabeza me explotaba porque decía yo, bueno, a tanto me tienen que preguntar lo mismo, o sea, como que era mi poro de, ¿y cuándo van a ver al niño? O sea, ¿cuándo van a trabajar con él? ¿Cuándo van a, no sé, ¿no? Hacerle alguna prueba a él que no tenga que ver con lo que yo contesto. Entonces la neuróloga me dice, es que no funciona así, señora. O sea, no hay un estudio, porque yo le decía, veía yo que les hacían encefalogramas, que les hacían estudios de sangre, que les hacían, y yo decía, ¿por qué a mi hijo no, pues no lo mandan a lo mismo, ¿no? Entonces ella me dijo, es que el autismo no hay ningún estudio que yo le pueda hacer en donde salga que él tiene autismo. Entonces yo me quedé así con mi cara, le digo, entonces ¿cómo van a determinar que mi hijo tiene autismo? Dice, es que son únicamente basados en pruebas psicológicas. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué voy a hacer, no? Entonces me frustraba, pero yo decía, pues ya no hay de otra. O sea, tengo que seguir viniendo y tengo que chutarme las 1000 entrevistas de lo mismo, pero pues ya ni modos. O sea, yo en esos momentos me sentía dentro de mí como motivada, porque decía yo, bueno, algo se va a poder hacer y aquí vamos a, pues, a tener lo que se requiere, ¿no? Pero pues ya, dándome el diagnóstico yo informo a la escuela
que pues Diego tiene autismo y que por eso, porque en la escuela desde el momento uno siempre estaban todos los días casi, señora, ya tiene diagnóstico, como si yo fuera a la esquina y les dijera, me da un diagnóstico sí, aquí está. Y entonces era para mí frustrante porque me frustraba ver que el proceso era muy lento, ¿no? Porque más que a mí me urgía porque pues yo veía que Diego no hablaba, que Diego se aislaba, que iba yo a la escuela y él nunca lo encontraba yo sentado, siempre estaba parado, dando vueltas, círculos en la escuela y todos los niños se le quedaban bien así como, pues obvio, normal, ¿no? Así como que, pues, ¿por qué se porta así, no? Y la maestra siempre era de, ¿y qué tiene? Y ya le dijeron, y yo así de, pues no. Luego me decía que me lo llevara a una escuela especial, que me lo llevara a un camp. Entonces yo le decía, pero ¿por qué? ¿No? Y no, es que aquí no se le va a poder dar la ayuda y muchas cosas, ¿no? Entonces yo así como que decía, ay, no. Al último tuve que decir, ¿sabe qué? No me lo voy a llevar y no va a ir a una escuela especial porque nunca me lo dijo nadie, ¿no? Pero yo sentía que iba a ser dañino para él porque no tengo una buena experiencia en escuelas especiales por Daniela. Siempre fue muy duro para mí tener que ver a mi hermana en una escuela especial en la que no le daban una atención especial hacia ella. Entonces fue muy fuerte para mí que en una escuela de ciegos se les diera atención a la gente no ciega y a los ciegos se les sentara en una silla. Entonces no tengo una buena experiencia con escuelas especiales ni con la atención que se les da a las personas en una escuela especial. Entonces yo no quisiera que mi hijo fuera a una escuela especial. Aparte de que soy de la idea de que él va a tenerse que enfrentar al mundo tal como es. Allá afuera no hay trabajo para gente con autismo, ni hay empresas preparadas para contratar a gente con autismo, no hay inclusión, aunque muchas empresas y muchas instituciones digan que sí, no la hay. Entonces yo prefiero que mi hijo desde ahorita, que es un pequeño, se enfrente al mundo real y que pase lo que va a tener que pasar. Si no es hoy, lo va a tener que pasar a lo mejor cuando tenga 15, 20, 30, 35 años, pero no le puedo pintar un mundo que no va a estar para él. El mundo va a estar así y así va a tener él que salir a trabajar y va a tener que enfrentarse a la vida como lo ha hecho cualquier persona con discapacidad, porque no hay una sociedad, ni una escuela, ni ninguna institución preparada para esto. Y no es culpa de la gente con discapacidad, es la culpa de nosotros. De la sociedad. De la sociedad, de los padres, de las maestras, de las instituciones, que los meten en un cuadro. Y en ese cuadro tienen que convivir y en ese cuadro pueden estar y fuera de ese cuadro no hay lugar para ellos. Entonces yo no quiero eso para mi hijo, quiero que desde el día de hoy él sepa que hay un mundo allá afuera que no va a ser fácil y que no está preparado para él ni para ninguna persona con discapacidad, pero es al final a lo que se va a tener que enfrentar. Y también yo creo que no quiero esconder a mi hijo, ni creo que ninguna persona con discapacidad debería de esconderse, ni ninguna familia de esconder a ninguna familia, porque tenemos una responsabilidad de concientizar al mundo que está allá afuera y a tocar a lo mejor fibras que se tienen que tocar para que ellos puedan tener a lo mejor el día de mañana, a lo mejor una oportunidad, pero que esa oportunidad esté ahí y no tirarla por el hecho de esconderlos. Entonces, pues eso es mi forma de pensar, ¿no? Y yo sé que a lo mejor se van a presentar muchas cosas, pero pues no importa. O sea, pero yo quiero que mi hijo y que la gente entienda que él no tiene por qué irse a ningún lugar, ni por qué tiene que vivir o escondido, ni por qué no puede ir a ningún lugar o estar en alguna situación por la condición que él tiene. No, él puede estar en donde él quiera y él puede hacer lo que él quiera, y las instituciones y las escuelas y la sociedad tenemos la obligación de incluirlos y de dejarlos estar ahí porque tienen derecho como cualquier otra persona, porque son personas.
no les quita su condición de ser un humano, de ser una persona que tiene ambiciones, que tiene sueños, que se va a equivocar, porque también hay mucha gente con discapacidad que actúa mal, también lo hay, no hay que cegarnos a esto, pero porque no les quita su condición de ser una persona. Pero también hay muchas otras personas que son igual que todo el mundo, que sale a trabajar, que se sale a ganar su dinero honradamente y que no va por el mundo haciéndole daño a nadie, ¿no? Entonces, pues yo hablé con ellas y les dije, no me lo voy a llevar. Mi hijo se va a quedar aquí y de hecho se lo dije a la maestra, él enséñale como a todos y lo que aprenda bien y lo que no, yo me encargaré en mi casa de que él lo aprenda y que él lo haga. Y así es como lo he vivido hasta hoy. ¿Quieres que la dividamos en dos? Sí, yo creo que sí. Como quieras, si no, ¿Sí? de una vez. Es que si no nos va a ganar el tiempo. Me quedan 20 minutos. Pues chicos, híjole, esto es algo bien fuertote, bien duro. Sí, ¿no? Sí, porque si no va a quedar muy larga. Sí. Sí, Van 36 minutos. sí. Bueno, pues ella es Wendy, Agi para los cuates. Bueno, antes que nada les voy a contar la historia de Agi. El que le puso Agi fue Salvador. Él ya sabía decir Wendy y siempre le decía Agi. Y hasta la fecha le sigue diciendo que es su Agi. Y otra cosa muy interesante, el nombre de Salvador se lo escogí yo y Fabián se lo escogió ella. Y pues bueno, ella es Wendy, nos está abriendo su corazón con esta situación de mi sobrino. Y pues bueno, esta es la primera parte. Suscríbanse si es de su agrado, activen la campanita de notificación para que cada vez que nosotros subamos un video, YouTube les avise. Compártanlo, por favor. Créanme que me ayudan compartiéndolo y dando su like. Muchísimas gracias a todos. Y vuelvo a repetirles lo que les dije en algún momento. Si tienen, porque esto es algo que le voy a preguntar en la otra parte de mi hermana, si tienen algún lugar que ustedes conozcan donde den apoyo o terapias para personas con autismo, díganmelo por favor. Nosotros estamos abiertas a cualquier opción, a cualquier lugar a donde podamos llevar a mi sobrino y que él pueda llevar su educación de manera normal. Lógico, va a haber cosas que él va a tener que tener extras, pero pues hasta las últimas consecuencias. Mi hermana va a llegar con su hijo, lo va a llevar, lo va a impulsar, lo va a ayudar. Y pues si saben de algún lugar aquí en la Ciudad de México donde apoyen a personas con autismo, se los agradeceré muchísimo. Y pues nada, un abrazo para todos, cuídense mucho y nos veremos en otro videito. Cambiar a cámara posterior. 0 horas. Sin etiquetar. Captura. Pausar. Botón.